La pregunta a responder en estos 15 minutos es: ¿quién es responsable por los daños causados por el coronavirus? En realidad la pregunta parte de un presupuesto, de que hay responsables. Bien podría decirse que la pandemia y sus consecuencias son productos de un hecho imprevisible, inevitable, un caso fortuito, y entonces que no existe ningún tipo de responsables, y que las víctimas deberán soportar su propio daño. No es nuestra postura, por el contrario, creemos que puede haber responsables y esta es la búsqueda que vamos a hacer en estos minutos. Descartamos que el virus sea una creación de laboratorio. Esta es una teoría que se ha difundido por las redes, por los medios, pero que aún no tiene pruebas fehacientes. Por el contrario, lo que sí se ha probado es que el virus habría residido en algunos animales, que estos animales habrían sido ingeridos por habitantes de Wuhan, China, y que de allí habría comenzado o ha comenzado la difusión del virus por el mundo. Entonces, una primera postura o una primera idea sería: el Estado chino es responsable por no haber tomado las medidas de precaución necesarias para evitar la difusión del virus. De hecho, según los medios, algún estudio de los Estados Unidos ha promovido una acción colectiva por cientos de millones de dólares en representación de damnificados por el coronavirus. Cuestión que desde nuestro país no vemos viable por múltiples motivos, sobre todo por motivos económicos. También algunos estados, como el estado de Alemania, según también los medios de comunicación, habrían hecho reclamos económicos por los gastos a China, por los gastos de salud que debieron afrontar con motivo de la difusión del virus y las enfermedades que se produjeron. Vamos a sortear esta situación. Vamos a casos más próximos. ¿Habrá responsabilidad individual por la transmisión del coronavirus? Los primeros casos en la Argentina fueron importados, personas infectadas en otros países que luego lo transmitieron por contactos estrechos con otras personas. Creemos que si el enfermo presentaba síntomas de enfermedad ya y no tomó las medidas de resguardo sanitarias indicadas, no nos cabe duda que esta persona será responsable por los daños sufridos por quienes tomaron contacto y no fueron debidamente anoticiadas de que la persona estaba enferma. Ya veremos luego qué papel juega la víctima o el hecho de la víctima en la cadena causal de consecuencias. Ahora, si el enfermo era asintomático, esto es, no presentaba ningún tipo de síntomas, como hay muchos supuestos que se están dando en nuestro país, creemos que no se le puede achacar responsabilidad, siempre por supuesto que una vez ingresado al país hubiese cumplido con el aislamiento obligatorio al que estaba obligado y aún así, luego de los 14 días seguía sin síntomas y contagió a otros. Creemos que en estos casos no puede atribuirse la responsabilidad, aunque sea el autor material del daño. Si no tomó las medidas de precaución, por supuesto, si no permaneció los 14 días, podría haber un principio de culpa, aunque haya estado asintomático. Esta es una cuestión un poco más compleja que habría que volver a pensarla, y de hecho la estamos pensando. Si son varios quienes transmitieron el virus, la enfermedad provocada y los daños deberán ser entonces resarcidos de forma solidaria por quienes hayan causado conjuntamente este daño. ¿Qué papel juega el hecho de la víctima? Bueno, si la víctima conocía
que el agente dañoso, el enfermo, la persona infectada por el coronavirus, tenía esta característica y voluntariamente se expuso a tener contacto estrecho con él, entonces podría ser que se excuse total o parcialmente al enfermo que transmitió esa enfermedad. Más difícil, y por eso lo he dejado para el último, es la situación planteada, sobre todo en nuestro país, en donde la transmisión se está focalizando en ciertos centros de difusión de los virus. Vamos a dejar de lado, por hoy, cuando la transmisión se produce en situaciones de pobreza, en las villas o en asentamientos muy precarios. Allí, evidentemente, que achacar responsabilidades va a ser mucho más difícil, atento al estado de vulnerabilidad absoluta y de desconocimiento de la mayoría de las personas sobre la situación en la que viven o la posibilidad de transmisión que puedan haber provocado. Sí es interesante pensar cuál va a ser el destino de posibles pretensiones de responsabilidad dirigidas en contra de geriátricos, hospitales y ahora más cerca algunos comercios en donde se ha detectado que ha sido el foco inicial de la difusión del virus, sea por personas que estaban alojadas en los geriátricos o que estaban internadas en el hospital, o por personas que trabajaban en esos lugares y que desde allí se difundió el virus. Los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial Argentino, vigentes desde el 1 de agosto del 2015, regulan la responsabilidad de quien realiza, se sirve u obtiene provecho de una actividad riesgosa, sea esta actividad riesgosa por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. No nos cabe duda que en los tiempos que corren, cualquier actividad en donde se concentran muchas personas, sobre todo personas de riesgo, y en las que trabajan personas que además no están dedicadas exclusivamente a tratar con pacientes de coronavirus, sino con otros pacientes, son actividades riesgosas por su naturaleza y por las circunstancias de su realización. Por lo tanto, estarían encuadradas en el supuesto previsto en el artículo 1757 o los artículos 1757 y 1758, que los hacen responsables objetivamente a quien realiza la actividad, se sirve de esa actividad o obtiene algún provecho de ella. Y las eximentes especiales que trae este supuesto es que no son eximentes la autorización administrativa para funcionar ni el cumplimiento de las técnicas de prevención. Por lo cual, aunque los establecimientos pudiesen probar que tuvieron todos o que pusieron todos los medios de prevención necesarias, que sin embargo el virus se difundió igualmente, serían igualmente responsables, de acuerdo a lo que dice el artículo 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial. Este supuesto nos ha traído muchas dudas, realmente, porque transmitir plenamente la responsabilidad siempre que se hubiesen cumplido los medios de prevención, siempre que se hubiesen cumplido los protocolos sanitarios y que lo mismo se hubiese producido la difusión, no suena como injusto, no suena como excesivo, como muy riguroso, si aplicamos literalmente esta
eximente que no se puede alegar, que es que el establecimiento no podrá alegar el cumplimiento de las técnicas de prevención. ¿Será entonces el caso fortuito la herramienta de exhibición o no habrá exhibición? ¿O le haremos cargar a las víctimas con las consecuencias del contagio, su muerte o las lesiones incapacitantes que pudiesen generarse luego de los tratamientos, si es que no mueren? ¿O la transmisión será imputable, atribuible causalmente, seguro, porque allí es donde se produjeron los contagios, pero se le podrá atribuir objetivamente responsabilidad a estos establecimientos? Esta es una duda que hoy no voy a poderles dar mi opinión personal. Una última situación que también se está planteando es si el Estado puede ser responsable por los daños sufridos con motivo de la pandemia. Y aquí hay dos supuestos. Un primer supuesto es que el Estado no hubiese tomado las medidas de prevención necesarias o no hubiese dictado las reglas de prevención o las reglas sanitarias necesarias para que el virus no se propague. Este sería un supuesto de responsabilidad del Estado por acto ilícito. Hasta aquí parecería que el Estado ha tomado todas las medidas necesarias. Incluso para algunos ha tomado medidas que exceden lo necesario. Pero, desde otro punto de vista, se ha planteado si el Estado no sería responsable por el dictado de normas que, tendientes a evitar la propagación del coronavirus y por lo tanto son lícitas, han causado daños a terceros, quienes han debido sufrir restricciones a sus derechos en beneficio de los demás miembros de la sociedad. Esto es, se trata de responsabilidad por actos lícitos. Bueno, la responsabilidad por actos lícitos en realidad es muy restringida en la Argentina. De hecho, la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional la restringe solo a los daños emergentes, nunca a los lucros cesantes. Pero por allí también se abre una buena brecha para pensar el fenómeno. En fin, volviendo a la pregunta, creemos que todavía estamos en el medio del problema y que dar soluciones definitivas o reglas definitivas son complicadas, o es complicado. Sin dudas que con el paso del tiempo algunas reglas se van a ir consolidando, las consecuencias de la pandemia todavía, las consecuencias dañosas de la pandemia todavía están en curso y seguramente cómo se desarrollen tendrá también influencia en la interpretación de las normas. Bueno, muchas gracias para todos.